ubicada sobre la avenida Mariscal López y Choferes del Chaco en la ciudad de Asunción. La penitenciaría de mujeres Casa del Buen Pastor funcionó desde el año 1919 hasta el 6 de octubre del año 2025. Fue el mayor centro de reclusión de mujeres del Paraguay y estuvo marcada por distintos cambios sociales. Es así como lo relata el abogado e historiador Juan Marcos González. La historia del Buen Pastor en Paraguay comienza un 20 de diciembre de 1919, cuando, las hermanas ya habían llegado un año antes, pero esta es la fecha oficial, porque ese día se trasladan de la cárcel pública de Asunción, que quedaba en el centro, a las primeras 26 mujeres privadas de libertad que iban a venir con las hermanas de la Orden Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, una orden de monjas fundada en Francia a mediados del siglo XIX, que hacen su desembarco primeramente en Chile en 1875, de ahí se expanden a la Argentina, luego al Uruguay, luego al Brasil, para desembarcar finalmente en Paraguay en el año, como te dije, 1919. En Paraguay, a fines del siglo XIX, solo existía la cárcel pública de Asunción, ubicada detrás de la catedral. Era el único centro de reclusión y allí convivían hombres, mujeres y menores, todos en condiciones de vida precarias. Esa situación llevó al Estado a comprar la propiedad ubicada sobre la avenida Mariscal López y Choferes del Chaco. La historia comienza con la hermana superiora del Colegio La Providencia, que se llamaba Josefa Bourdet, que tenía mucho relacionamiento con los privados de la libertad, hombres, mujeres y niños, en esa cárcel pública de Asunción que quedaba detrás de la catedral y también medio en el patio del Colegio La Providencia. Entonces ella manifiesta esa queja o esa falta de un lugar de reclusión para las mujeres al obispo Guarín, que entra en contacto con esta orden, que ya tenía experiencia en Sudamérica, y vienen las hermanas para enseñarle a las mujeres privadas de su libertad oficios como la costurería, el planchado. El Estado paraguayo adquiere en el año 1917 este inmueble entrando en contacto con las hermanas de la Caridad del Buen Pastor, para que de alguna que otra manera delegando la potestad de la reinserción de las mujeres a la sociedad. O sea, como que en un acuerdo Estado paraguayo-congregación, el Estado termina cediendo ese imperium o la ejecución del castigo a esta congregación, que va a seguir vigente en el tiempo hasta el año 1985, cuando el 20 de noviembre las hermanas finalmente vuelven a restituir ese poder al Estado paraguayo. Durante décadas, el penal fue administrado íntegramente por las hermanas de la Caridad del Buen Pastor. Sin embargo, el mayor cambio se originó durante la dictadura de Alfredo Stroessner, pues el Estado asumió el control total de la cárcel de mujeres. ¿Por qué la congregación finalmente decide traspasar nuevamente ese imperio al Estado? Porque tenemos que tener en cuenta que los diferentes países de Sudamérica eran gobernados por dictaduras militares. Entonces, no solamente venían presas comunes al Buen Pastor, sino también venían presas condenadas por delitos políticos o crímenes políticos, como el terrorismo de facción o simpatizar con el comunismo, que cuando eso era criminalizado. Y ese fenómeno no solamente aparecía en Paraguay, sino que aparecía en Argentina, en Chile, en Brasil. Entonces, en la ciudad de Quito, en el año 1979, las hermanas del Buen Pastor deciden no prestar su apoyo a esas dictaduras en el castigo de la delincuencia política. Y primero en Chile y en Argentina se da este fenómeno, y en Paraguay llega un poquitito más tarde, recién en noviembre del 85. Desde ese momento comenzó otra etapa en la cárcel de mujeres, que con una capacidad de hasta 200 reclusas comenzó a atravesar problemas de hacinamiento y deterioro edilicio. En el año 2025 albergó a más de 600 personas. La capacidad de la Casa del Buen Pastor es apenas 200 personas y llegaron a estar acá 600 mujeres privadas de libertad.
lo cual ustedes ya pueden imaginar cómo eso se triplica fácilmente su capacidad, lo que hace que el índice ocupacional sea crítico. Además de la infraestructura, verán la precariedad en que se encontraban las mujeres privadas de libertad en este lugar. Aquí teníamos graves problemas en días de lluvia, problemas con el desagüe cloacal, lugares donde estaban salones alojadas una cantidad importante de mujeres. Entonces las condiciones de reclusión realmente eran muy precarias para la mayoría de las mujeres que estaban aquí. El penal de mujeres estaba dividido en varios sectores. Uno de ellos era el de máxima seguridad. La principal reclusa de este pabellón fue Carmen Villalba, una de las cabecillas del Ejército del Pueblo Paraguayo, que incluso llegó a fugarse en la noche del 24 de junio del año 2004, a través de un supuesto boquete en el techo. Fue recapturada y en el 2023 su pabellón fue allanado por la Fiscalía, constatando las famosas celdas VIP. Ese era como un cubículo, que le llamábamos nosotros, era un cuadrilátero, que tenía una habitación y dos habitaciones, tres celdas, todas separadas. ¿Qué diferencia había entre el trato con estas reclusas y el resto de la población? Y teníamos más cuidados en el proceder de ellos, ¿verdad? Que horas se bajaban, qué horas se subían y todas esas cosas. ¿Cómo era el día a día, por ejemplo, cuando empezaba la primera hora? Ellos, por ejemplo, no se bajaban luego. Ellos normalmente no se bajaban a la población. No tenían. ¿Cómo? ¿No se les permitía? No es que no se les permitía, ellos no bajaban. No querían. No querían bajar. Carmen Villalba, por ejemplo, nunca bajaba a la población, a no ser para tomar sus clases. Este penal también contaba con unas celdas de castigo. Aunque era denominado pabellón de contingencia, aquí eran traídas las reclusas que incumplían las medidas establecidas, encerradas en estos pequeños espacios y totalmente aisladas. Otros sectores eran conocidos como el Pabellón Libertad, uno de los mejores espacios otorgados a las mujeres. Sin embargo, también existían los peores sitios. Pero además de Carmen Villalba, otras reclusas destacadas estuvieron aquí. Feliciana Chana Coronel, Cintia Ojeda, exnovia de Papo Morales, o la asaltante más peligrosa, Blanca Rosa González. Aunque parezca inaudito, también pasó por aquí Moria Kazam, Mina Feliciangeli y Ruth Alcaraz. El centro de reclusión ha marcado la vida de cientos de mujeres y sus familias, algunas condenadas y otras que siguen en la espera de una justicia lenta y que vulnera sus derechos. Jessica Suárez es una persona privada de libertad con una condena de 15 años por tráfico de droga. Ella lleva 11 años recluida. La verdad que a mí me cambió este lugar. Tipo, el entrar, el saber cómo pasan otras mujeres también. Porque a veces nosotros afuera vemos una realidad y juzgamos de una parte que cuando vos estás acá adentro y estás así, tipo ya sabes, te sentís en la misma empatía del otro. Mi pensamiento es salir, poder recuperar a mi familia que está en Bolivia, después agarrar y ponerme luego mi tienda y hacer mi crochet y empezar así a trabajar. A hacer todo lo que... ¿No volverías a la vida? La verdad que no volvería porque, como dije, un error de la vida no nos define, pero ya no miraría más para atrás, porque todo lo que pasé estos años acá me sirvió de lección. Prácticamente yo no cometí el hecho, pero me sirvió de lección para aprender a elegir las amistades, las personas que están de nuestro lado y ya agarrar un nuevo camino. Jessica cuenta que existe un antes y un después en su vida, pues se ha empeñado a trabajar y estudiar en todo este tiempo, desde cartonería hasta elaboración de panificados. Actualmente ella cuenta con un permiso para vender sus productos de crochet en distintas ferias y luego retornar al penal. Lamentablemente, el sistema penitenciario de nuestro país atraviesa una crisis estructural profunda, caracterizada por el hacinamiento, la corrupción y una nula efectividad en la reinserción social.
dejando a las personas sin rumbo y con una alta probabilidad de consumir drogas e integrar redes criminales. Sin embargo, la historia de vida de Germán Flores es distinta, luego de pasar 5 años en el penal de Emboscada. Salí en libertad el 6 de junio del 2024. Como bien estábamos hablando, te marca un antes y un después. Pasar por esta situación de la cárcel, puedes diferenciar. Es como que se traza tu vida y puedes diferenciar lo que eras antes y lo que sos. Pero muchas veces siempre intento recomendar o hablar o direccionar a los niños y jóvenes que no hace falta pasar por esa trazabilidad, que te corten la vida en dos para diferenciar qué está bien y qué está mal. Caemos en esos lugares justamente por no tener una dirección, un guía. Pensamos saber todo ya del mundo. Te llevas el mundo por tu pecho, como se dice. Mamá te habla, papá te habla, los hermanos, pero vos decís, no, yo tengo la razón. Entonces, sí, hasta que, bueno, por A o B motivo o consecuencia que uno caiga en estos lugares, hay dos opciones cuando entras adentro. O te fundís o renaces. Germán conoció a Dios detrás de las rejas y su fe lo llevó a tomar una decisión. Luego de ser condenado por tráfico de drogas, pasó a redireccionar su vida, impulsando la creación de una fábrica de miel y café dentro del penal de Emboscada, con un local en la ciudad de Asunción. Hoy en día Germán Flores sí, emprendedor, emprendió desde la cárcel. Tenías dos decisiones, o te fundías o salías adelante. Y digo, no, voy a salir adelante porque veía como mi familia se iban cayendo uno tras otro. Veía a mis hermanos pequeños, mamá, papá en depresión, mi mamá enferma, mis hermanas en quiebra en su negocio. Y veía cómo se iban cayendo detrás mío. Es como siempre digo, es como que yo había abierto un portal de maldiciones para mi generación. Una persona que estaba privada de libertad emprendió en una cárcel. O sea, ¿cómo es posible? Afuera cuesta, y cómo una persona entre reja y muro pueda estar emprendiendo. Y eso también lo saco a la luz porque, o sea, si te nace en el corazón hacer algo, no hay muros, no hay rejas que te pueda parar. Si verdaderamente lo haces con el corazón. Por eso nuestro eslogan siempre es hasta tu corazón. Me equivoqué, estoy retrocediendo. Estas historias de vida demuestran que existen posibilidades de oportunidad dentro de un sistema penitenciario que no brinda las condiciones mínimas. Es por eso que también existen proyectos sociales de inserción de mujeres y adolescentes privadas de libertad. Una de ellas es la organización Corazón Libre. Bueno, Corazón Libre es un proyecto social del Movimiento Peregrino, un proyecto que busca acompañar y que busca asistir de manera integral a mujeres que están privadas de libertad. Iniciamos este proyecto en este lugar, en el Buen Pastor, hace 9 años. Seguimos siendo jóvenes, pero éramos jóvenes con muchas ganas de ayudar y acompañar a las mujeres. Entonces decidimos venir al encuentro de sus historias, de sus corazones, de ellas, ¿verdad? De todo lo que tienen para compartir. Y hace 9 años existe este proyecto en el que ya somos más de 150 voluntarios de diferentes profesiones y de diferentes áreas que venimos a acompañar en temas de salud, en temas de espiritualidad, en temas de clubes de lectura, en temas de grupos de empatía, o sea, un montón de actividades que hacemos para acompañar de manera integral a cada una de las mujeres. Como nosotros siempre decimos, desde el momento en el que nosotros pisamos este lugar, nuestra vida, o en realidad nuestra perspectiva de vida cambió, ¿verdad? A veces como sociedad tendemos a juzgar mucho, a decir, bueno, tal fulano hizo esto y se merece luego tal cosa, ¿verdad? Y nosotros desde el momento en el que vinimos acá y conocimos sus historias nos dimos cuenta que no era así, ¿verdad? Ellas vienen de contextos muy complicados, muy complejos, de contextos muy vulnerables, entonces hay que conocerlas primero, hay que conocerlas y acercarse a esta realidad que también como sociedad es una realidad bastante desconocida. Entonces, por eso es que nosotros desde el voluntariado les invitamos siempre a todas las personas y a todas las ciudadanías a acercarse a esta realidad
conocerlas y por sobre todo acompañarlas a salir adelante y a reinsertarse efectivamente en la sociedad. El Buen Pastor quedará en la memoria de miles de familias por haber sido un lugar donde la vida se volvía aún más difícil. Una realidad que no debe ser repetida en la historia penitenciaria de nuestro país. El cierre del Buen Pastor no solo fue el fin de una cárcel de mujeres que recibió a miles de reclusas por más de 100 años, sino que también significó el cierre de una etapa de la historia paraguaya. Este lugar fue una cárcel, un convento y un refugio.